Hola, buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos a la Sala de los Mismos Gatos. Recuerden que este es un espacio de opinión por diversión. Hoy estamos, como todos los miércoles, con nuestros amigos de la Línea del Medio. Gracias por abrirnos este maravilloso espacio. También pueden vernos desde el portal de la Línea del Medio. Muy queridos ellos. Bueno, antes de ir con nuestro fantástico invitado y el tema del que vamos a hablar hoy, vamos a ir con Héctor, nuestro gato cualquiera, que nos va a contar hoy en Los Gatos Ayudan a quién vamos a ayudar. Buenas noches, Nati, gracias. Buenas noches, gatos. Hoy vamos a hablar del restaurante carnívoro. Lo nombro y se me hace agua la boca. Yo que no soy nada vegetariano ni vegano. Desde hace 4 años, Carnívoro se convirtió en el lugar preferido por muchas personas que visitan a diario el centro de Bogotá porque tienen los mejores y más jugosos cortes, que me vuelve a hacer agua la boca, de carne. Y ustedes saben que hacer cortes es todo un arte. Y el lugar perfecto para los amantes de un buen bife de chorizo, una punta de anca. Y ahora lo mejor es que tienen domicilios para todo Bogotá. Es el teléfono que aparece en el banner. No se les olvide, espectacular, carne jugosa, se me vuelve a hacer agua la boca. Aló. Aquí está el teléfono de Carnívoro. Se los debíamos. Está viendo un poquito la señal. Muchísimas gracias. Oye, Héctor, Sí, como que no está muy bien de señal. Eso en esta sala pasa muy a menudo, pero bueno. Sí. Listo. Llegó haciendo mucho. Pizca la señal. Sí, bastante. Bueno, me gustaría... Sí, creo que está muy cortada la señal, pero bueno, voy a arrancar. Me gustaría presentar al invitado que tenemos hoy, no sin antes contar la importancia que hay en el país del manejo de datos, el manejo de encuestas, el manejo de estadísticas, que digamos a lo largo del tiempo ha liderado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es una entidad muy importante que nos cuenta y nos da la radiografía de en qué está el país y cómo va el crecimiento y quiénes somos, y nos da una cantidad de información que sirve mucho para la elaboración de políticas públicas en el país y también para la adopción de políticas fiscales, que es supremamente importante. El DANE le ha hecho una apuesta muy importante también a ponerle un poco de orden a las entidades que hacen encuestas y hacen estadísticas a nivel nacional, y también creó el Sistema Estadístico Nacional, que es una apuesta que reúne varias entidades y nos dice a los colombianos cuáles son las estadísticas oficiales y cuáles no son las oficiales, digamos, como para darle un poco más de credibilidad y seriedad a este tema. El DANE ha asumido unas labores titánicas porque en tiempos de COVID-19 no solo tiene que hacer la labor habitual de darnos los resultados de estas encuestas y estas estadísticas y el tema de datos, sino también ha tenido que asumir retos muy importantes, como darnos en tiempos más cortos datos, por ejemplo, que tiene que ver con la encuesta y las estadísticas sobre el consumo de productos básicos de todos los colombianos. Lo hace ahora cada 5 días con la finalidad de poder hacer un control efectivo, digamos, al manejo de los recursos y todo el tema del control del COVID-19. El DANE es una entidad estratégica y hoy tenemos ni más ni menos que a su director, Juan Daniel Oviedo, quien tiene una hoja de vida espectacular en temas de conocimiento económico. Es economista de la Universidad del Rosario, PhD en economía, de maestría en economía, matemáticas y econometría de la Universidad de Toulouse, Francia. Entonces, si alguien entiende esto de temas de metadatos, datos y análisis de todo este tema de Big Data, pues es Juan Daniel Oviedo, a quien queremos darle un gran recibimiento en la Sala de los Gatos. Y no podría yo empezar esta conversación de amigos sin preguntarle al director del DANE qué es el DANE y por qué es tan importante esta entidad y las labores que está desarrollando hoy en día. Juan Daniel, bienvenido a la Sala de los Mismos Gatos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los gatos que nos acompañan hoy. Pues el DANE es la Oficina Estadística Nacional de Colombia y es la autoridad que produce las estadísticas oficiales más importantes para el país
específicamente en 3 dimensiones que son empleo, crecimiento económico e inflación. Pero adicionalmente, el DANE permite conocer otras dimensiones de la sociedad, del medio ambiente y de las transacciones económicas que se dan en el país. Entonces, en realidad, el DANE, curiosamente, haciendo alusión a la voz del director, que muchos se burlan de su voz y de su acento, el DANE es la voz de la gente, el DANE es la voz de las empresas, porque en últimas, aunque mucha gente cree que el DANE se inventa datos, el DANE lo que hace es consolidar los datos de las personas, las opiniones de las personas, las situaciones de las personas y las situaciones de las empresas para saber qué le está pasando a la economía y qué le está pasando a la sociedad. No, tema importantísimo y sobre todo que al DANE siempre le tienden a dar muy duro por el tema de que sea parte del sector, de la parte de la rama ejecutiva, que los datos de dónde provienen, cómo se hace ese análisis, y creo que también va encaminado un poco a lo que nos quiere decir Freddy, nuestro gato curioso. Buenas noches a todos los gatos, muchas gracias, Juan. Sí, miren, cuando uno mira el tema del DANE y siempre está, como dice Juan, en el ejecutivo, hay muchas preguntas y hay muchas cosas, pero hay otro problema muy grave y es que las estadísticas en Colombia nunca han sido consistentes con respecto a nada y muchas entidades públicas están en desacuerdo con otras entidades públicas con respecto a las estadísticas que tienen. Entonces, el DANE tiene también una tarea muy grande con respecto a consolidar estas cifras, porque muchas veces tienen que ver con el quehacer administrativo de la entidad y no con el problema real. Entonces, a la gente le cuesta mucho llegar y hacer como el tránsito de la matemática abstracta y de la cifra al problema real, en la manera en la que se presenta. Y entonces en el Estado tenemos una descoordinación histórica en esto. Pero mi pregunta va a que el COVID nos transformó un poco esas realidades y ahora que todo el mundo está viendo, todo el mundo ya sabe que es aplanar una curva. Entonces ya sabemos de campanas, ya sabemos de una serie de cosas que antes la gente no entendía mucho. Yo le quería preguntar, director, si usted cree que con este nuevo alfabetismo gracias al COVID hay alguna posibilidad que la gente se acerque un poco más y le rompa el mito del miedo a las estadísticas. Yo creo que sí, y en parte esa fue como el gran temor cuando empezó este tema de la emergencia sanitaria y como todo el mundo en el DANE, como bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo desde la casa, pero la reflexión de nosotros, el cuerpo directivo de la entidad, fue decir, es una oportunidad también para que la gente valore qué es tener información, sobre todo en un momento de crisis. Y por eso es que hemos tratado de estar mucho más presentes, de estar contextualizando la información, de poder reconocer que los problemas le pasan a las personas, que el confinamiento genera problemas de salud mental, que también tenemos riesgos o vulnerabilidades frente al COVID-19 en función de la forma en que vivimos en nuestras casas, en función de nuestros antecedentes de salud. Entonces, ha sido una oportunidad y yo creo que las crisis, de una u otra manera, le permiten a la gente valorar los activos como dice la canción, que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En realidad, como tener la facilidad y la rutina de contar información cuando la gente se da cuenta que puede estar en riesgo no tenerla, automáticamente está muy pendiente de que se produzca y que se produzca con calidad y sobre todo con la relevancia que necesita la información en este momento. Director, y en ese mismo sentido, yo sí considero que tal vez la crisis sí ha acercado más la gente al tema de las cifras. Usted hoy fue un personaje muy apetecido cuando nosotros le informamos a la audiencia que hoy iba a estar el director del DANE, pues nos llegaron un montón de preguntas. Así que yo voy a estar entrando y saliendo para hacerle las preguntas del público. Le voy a tirar 3 preguntas para que me las conteste rápidamente de la gente que pregunta. ¿Cuál es la cifra más rara? ¿Cuál es la medición o la cifra más antigua que tiene? ¿Y cuál es la medición más inútil que tiene? Bueno, la cifra más rara que uno nunca se imagina es que el 72% de la población en Colombia come arroz con huevo. Es decir, no es por molestar, no es por molestar.
72% de los hogares del país compran arroz y huevo, y no más el arroz pesa el 5% del ingreso de un hogar que está clasificado como un hogar pobre. Es decir, que un hogar al que le llegan 450.000 pesos al mes, que está en una situación de pobreza, se gasta casi 25.000 pesos al mes en arroz, por ejemplo. Es una cifra que desde que llegué me causó mucha curiosidad. La cifra más antigua, pues los censos de población y la evolución demográfica que tiene Colombia, pues es los resultados o los conteos de población que son la esencia fundamental para la existencia de estas oficinas estadísticas. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? La más inútil. La más inútil. Uy. Está difícil. Creo que todo lo que nosotros decimos es bastante... por la más absurda. Bueno, la más inútil. Voy a pensarlo. No, perfecto. No. Bueno, y hablando de la encuesta, y hablando de tantas encuestas, y como Juan Daniel ya pudo verlo en Twitter, nosotros todas las noches siempre practicamos una encuesta, y Nata, por favor, compártanos cuáles fueron los resultados de esta consulta que le hicimos a nuestros seguidores en redes sociales. Pero estoy como la música, pero antes de ir con la encuesta, director, yo quiero saludar a todos los gatos que están conectados a esta hora con nosotros. Qué felicidad tenerlos en nuestro programa, en la Sala de los Gatos. Liliana Pinilla, Jefferson Martínez, por ahí vi a Freddy Castro, a Juan David Rivera, a Manuel Riaño, a Paola Ruiz, a Roxana, bueno, a todos los gatos que se conectan con nosotros noche tras noche para ver, y además con este invitado hoy de lujo. Vamos con la encuesta. Le preguntamos a los tuiteros qué creen ustedes que las encuestas, creen ustedes en las encuestas del DANE. El 35% nos dijo sí, fiable 100%. El 55% nos dice no, desconfío de las cifras. Entonces, gatos, aquí es bastante importantes porque eso quiere decir que los colombianos no confían en las cifras oficiales. Y hay otra cosa que me preocupa más de si es fuente confiable y la gente no sabe qué es el DANE. Entonces es bastante sorprendente. Juan. Sí, ese análisis creo que es súper importante. Nos gustaría saber, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, ¿cómo reciben los resultados de esta encuesta? Bueno, son los resultados que suceden en la mayoría de las oficinas estadísticas del mundo. El tema de la credibilidad en las estadísticas oficiales es un problema social, es un problema que está asociado con ese concepto de la posverdad, porque ahora en este momento todo el mundo recibe información por redes sociales a través de su teléfono. Entonces, mi dato, desde la dinámica que tenemos con la tecnología y con las redes sociales, mi dato es, como es el primero que sale o es el primero que conozco, es al que le creo. Y venir a que una persona, sobre todo el gomelo del DANE, venga a decir que la verdad la tiene él y que la objetividad la tiene él, y sobre todo cuando todo el mundo dice, pero es que él lo elige el presidente y él va al Consejo de Ministros y él habla con los ministros, pues automáticamente el país ha vivido en el morbo, llamémoslo así, de la independencia del DANE desde hace 67 años. Pero desafortunadamente a la gente se le olvida que detrás de esa institucionalidad, en muchos países, por ejemplo, en Paraguay, el DANE de Paraguay es como la Dirección de Asuntos Económicos del Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? El DANE de Argentina le reporta a Carrasquilla de Argentina. Es decir, el DANE de Argentina depende del Ministerio de Hacienda. El DANE de Canadá le reporta al Ministro de Ciencia y Tecnología.
En Colombia, el DANE es un ministerio, es decir, tiene rango ministerial dentro de la familia de los departamentos administrativos. Y Colombia, desde 1993, adoptó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde está el Código de Buenas Prácticas de Información Estadística. Entonces, creo que la institución, todo el mundo sueña como que el DANE fuera el Banco de la República, pero hay que recordar que el país ha hecho 2 apuestas por la independencia completa de una entidad, y la hizo en la Constitución del 91. Uno, el Banco de la República, exitoso, es decir, para mí, entidad ejemplar. Y el segundo, yo no sé, a muchos gatos de pronto son muy jóvenes y no conocen la Comisión Nacional de Televisión. Y a la Comisión Nacional de Televisión duramos 20 años tratando de reformarla y que dejara de ser un fortín político. Entonces, creo yo que la institucionalidad del DANE en el país no es tan débil como la gente lo quiere hacer ver. El sueño de ver un DANE completamente independiente para muchos es un deseo. Yo pues, acepté este cargo y por consiguiente considero que la institucionalidad que tiene es la adecuada y sobre todo la independencia del DANE también se refleja y se refleja con actitudes y se refleja con responsabilidades y con buenas prácticas, que esa es la tarea que día a día nosotros estamos planteando. Creo que ese 10% que no conoce el DANE es una mejora. Creo que en eso las controversias de mi llegada, mi acento, la forma como me he visto, el pelo, los imitadores que tengo, creo que han llevado a que haya una nueva generación que se pregunte, bueno, ¿qué es esa vaina del DANE? Y la gente ya entiende un poco y al menos ya me confunden menos con el de la DIAN, ¿no? Porque en la calle, ¡ay, usted es el de la DIAN! Y yo, no, el de DANE. Entonces uno trata de explicar un poco qué es. Pero nuestro propósito es trabajar día y noche para lograr que la gente le crea al DANE. ¿Sí? De aguinaldos me hicieron una entrevista radial y me dijeron, sé que le pide al niño Dios, que la gente le crea al DANE, ¿sí? Porque si la gente le creyera al DANE, tomaríamos decisiones más rápido, en vez de que cada vez que sale un comunicado de prensa, la tendencia es, no, eso es mentira, eso está maquillado, eso favorece a alguien, eso está mal hecho, y la tendencia se va un día, 2 días, y la gente no toma las decisiones, cosa que valoramos positivamente en ese momento del COVID-19, porque el DANE dice desempleo 21.5% y todo el mundo es 21.5%. ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? Tenemos que hacer una política de generación de empleo. Entonces creo que creer en las instituciones, que es algo que a los latinoamericanos nos falta, es importante para que podamos ser más productivos y ser más eficientes en las decisiones que debemos tomar. Pero somos conscientes que la gente todavía duda y vamos a trabajar. Y director, yo le quería preguntar además, con base en esta encuesta y además de los comentarios que llegan, usted mencionó al Banco de la República, mencionó la independencia del DANE, ¿usted cree que el hecho, y usted en gran medida ya lo contestó con su respuesta anterior, pero cuando usted le tiene que entrar a reportar al presidente sobre cifras que seguramente van a impactar la imagen del gobierno y las prestaciones del gobierno, porque usted muchas veces puede ser el verdugo del presidente ante la opinión pública? ¿A usted no le da miedo entrar a la oficina del presidente y decirle, presidente, seguimos empeorando en empleo, en confianza, en seguridad, en educación? Es decir, ¿hasta qué punto pueden existir presiones intangibles al momento de presentar las cifras o de presentar la información? Porque en últimas tiene rango ministerial, pero sigue dependiendo del presidente. ¿Usted ha sentido alguna vez algún tipo de presión? ¿Se ha sentido intimidado? ¿Le ha dado miedo ir donde el presidente a decirle, vea, estamos por COVID o no COVID, estamos ponchados en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de empleo? No, es un tema supremamente, humanamente es complejo, porque cuando uno está al mando de un país, pues con un plan de gobierno, con un plan de desarrollo, con un equipo, uno quisiera que las cosas salieran bien.
¿sí? Es natural. Pero creo que el presidente en eso ha sido supremamente respetuoso. Es natural que como persona pueda alterarse por algún resultado, pero llegar a decir que hay presiones, no las hay. ¿Es difícil? Sí, y para mí como persona es difícil, porque uno también quisiera que el país fuera avanzando, uno quisiera ver cómo las estrategias de diferentes ramas del gobierno, un plan de desarrollo que está muy bien estructurado, que fue construido de la mano con profesionales expertos del Departamento Nacional de Planeación, con unas ideas maravillosas, y ver que digamos, y la economía reactivándose, pero el desempleo, porque el problema del mercado laboral venía de tiempo atrás, ¿sí? Entrar a ver un censo que había tenido unos problemas operativos, tratar de resolverlos, sacarlos adelante. Pero afortunadamente la economía empezó a crecer el año pasado, el debate era crecimiento sí, pero desempleo también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora, precisamente, eso sí para mí fue un golpe personal muy duro porque empezó el año y empezábamos en febrero viendo la economía ya creciendo a cerca del 4.6%. Se aparece esto y en realidad pues ha sido supremamente difícil, pero en ese momento pues el reconocimiento de la dificultad ya no solo a nivel de una problemática particular de la economía, sino del mundo y el reconocimiento global de que esto es un tema difícil de gestionar, pues ya ha neutralizado aún muchísimo más la publicación de esos resultados y la percepción que se genera, y eso ha permitido que la gente automáticamente que se produce el dato, pues salimos adelante. Director, importantísimo. ¿Pitcher de quién? El internet. Bueno, Director, usted dijo ahorita algo súper interesante y es que ojalá con toda la información que emite el DANE se tomaran decisiones y acciones rápidas y oportunas. El DANE, con el apoyo del Banco Mundial, del BID y del Banco de Desarrollo de América Latina, lanzó una encuesta de pulso empresarial para medir precisamente el impacto de la emergencia sanitaria en cerca de más o menos 8.400 empresas del país. El estudio pues evidencia problemas como barreras de crédito, cierre de negocios y recortes de nómina. ¿Cuáles fueron los resultados más reveladores de esa encuesta y qué se espera hacer con esa información? Bueno, uno de los, para nosotros es un aprendizaje porque nosotros estábamos acostumbrados a tocarle la puerta a las empresas, es con los datos duros, ¿no? Con los datos ingresos, costos, personal ocupado, pero aquí estamos tocándole la puerta a las empresas, es ¿qué le está pasando, hombre? Es decir, ¿usted qué ha hecho para hacer gestión de la crisis? Y uno de los elementos que más me ha causado inquietud es que solo la cuarta parte de las empresas ha tomado decisiones de invertir en soluciones digitales para hacer frente a las dificultades que está generando la pandemia del COVID-19. ¿Eso qué significa? Significa o que estamos en una situación en la que hay incapacidad de poder hacer esas inversiones adicionales, con lo cual el gobierno debería buscar una política para apoyar a las empresas focalizadas a hacer esas inversiones digitales, porque todos hemos visto cómo las plataformas de internet, Rappi, Uber, todo eso ha contribuido a suavizar en alguna forma el choque de ingresos para las empresas en el marco de la pandemia, pero todavía lo que uno está viendo es que las empresas de pronto necesitan ayuda por parte del gobierno para hacer esas inversiones digitales. Y ahí es donde uno se da cuenta que otro elemento fundamental es que las empresas están diciendo, sí, yo sé las ayudas del gobierno. 2/3 partes de las empresas se ven beneficiados por las ayudas del gobierno. Pero el problema más grande es la ausencia de demanda.
el 82% de las empresas dijeron, se me cayó la demanda. Entonces, eso es otra señal para decirle al gobierno y a los actores que generan políticas públicas, claro, está muy bien ayudar a las empresas, pero de alguna forma tenemos que reflexionar cómo vamos a generar incentivos a la demanda. Incentivos estructurales, no estos incentivos puntuales que se han hecho, que han sido útiles, o por ejemplo el caso del día sin IVA, que ha generado una controversia, pero la demanda también se puede estimular a través de otras herramientas y otros canales, y vale la pena pensar en eso, porque de nada sirve que salvemos a las empresas si los hogares no tienen plata en el bolsillo para poder demandar los bienes y servicios de esas empresas. Director, y usted ha dicho unos temas súper estratégicos y, digamos, tiene que ver con el cuestionamiento que se hace a las empresas de que tenían que empezar a migrar a las plataformas tecnológicas para poder atender las demandas con tema de comercio electrónico. También otros resultados muy importantes de esta encuesta que tiene que ver con empresa es que las empresas tuvieron que acudir a actividades subsidiarias adicionales a su actividad principal para poder mitigar un poco el efecto. Entonces, creo que esos son datos muy importantes que nos permiten evaluar el antes y el después de lo que va a pasar con el sector empresarial. Ya con esto quisiera darle el paso a Natalia para que ya nos hable un poco del otro impacto que tiene que ver con temas de empleo. Oigan, pues mi internet sigue picho, pero pues voy a ver si de pronto se escucha bien. Director, usted dio hace unos minutos una cifra sobre el desempleo, y es que para mayo de este año la tasa de desempleo del total nacional fue 1,4, lo que significó un aumento de casi 10,9 puntos porcentuales. Cifras que para los colombianos son bastante desalentadoras, pues estamos hablando de una pérdida de más de 5 millones de empleos. Eso es un claro retroceso, pues el gobierno nacional tardó más de una década en reducir el desempleo en un solo dígito. Entonces, vuelvo y digo, es un panorama completamente desolador. Yo quiero preguntarle si es posible que el aumento del desempleo siga creciendo, y esto implica en términos prácticos para Colombia. ¿Qué es lo que se nos viene? Bueno, no, es un tema triste porque detrás de ese porcentaje, cuando nosotros le mostramos al país quiénes son los más afectados, porcentualmente los jóvenes, ¿sí? Porque ese incremento de la tasa de desempleo que se dio en mayo fue del 22, ese incremento de la tasa de desempleo estuvo asociado a una reducción de la ocupación, es decir, de la población ocupada, del 22%. Es decir, pasamos de tener casi 21 millones de personas ocupadas a tener solo 17.3 millones de personas ocupadas. Y esa reducción de 4.9 millones de personas ocupadas estuvo concentrada fundamentalmente en jóvenes, porcentualmente, en mujeres, casi 4.1 millones de personas, por eso nos gusta hablar a nosotros de personas, casi 4.1 millones de personas apenas tienen bachillerato, ¿sí? Eso significa que la vulnerabilidad de las personas que están perdiendo la ocupación y que están ingresando al desempleo o a la inactividad es supremamente alta, y por consiguiente hay que repensar completamente la forma como se generan incentivos al ingreso al mercado laboral en el país. Y esta tasa puede afectarse aún más, específicamente en la tasa de desempleo, si nosotros nos enfrentamos a un rebrote, como lo están viendo otras sociedades. Si no logramos reactivar de alguna forma el comercio, los restaurantes, que tienen un peso muy importante, sobre todo en la población de bajo capital humano y sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, el 65% de las mujeres que trabajan en Colombia trabajan o en comercio, hoteles, restaurantes
o servicios personales como el empleo doméstico, o servicios de salud o de educación básica como educación infantil. Mientras que en esas actividades solo está concentrado el 35% de los hombres. Entonces, el problema aquí no es tanto la tasa de desempleo, son los perfiles de las personas que están dejando de tener oportunidades en el país. Que lo que más nos preocupa es que son personas con baja acumulación de capital humano, son en su mayoría mujeres, son jóvenes que están ingresando y sobre todo personas que están concentradas en las zonas urbanas del país, en donde la posibilidad de reconvertir o de identificar otras actividades para participar en el mercado laboral requiere de educación, requiere de reentrenamiento, y por eso es que el gobierno desde comienzos de este año estaba convocando a la misión de empleo y el liderazgo del Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación para poder convocar a esta misión de empleo que pueda dar algunas luces de cómo solucionar este problema tan importante para el país, que en el mundo es el cuarto más importante que puede dejar la pandemia, y es el problema del empleo. Pero hablando de ese problema del empleo, precisamente el DANE acaba de publicar hoy unas estadísticas que nos dejaron con la boca abierta. Y es el tema de que las personas están muy impactadas, las personas más impactadas por el COVID son las personas que menos recursos tienen. Más allá, digamos, como que esto suena como muy intuitivo, que no necesitaría uno una estadística, es bueno que nos hable un poquitico sobre este impacto, porque estamos viendo que cerca de la mitad de las personas con solo primaria han visto reducidos sus ingresos. Y las personas que tienen más educación, es decir, los que son profesionales o con posgrado, solamente el 28% han visto reducidos sus ingresos. Entonces, efectivamente, hay una cola en tema de educación que nos está jalando. Y ¿usted con quién habla de esto primero? ¿Usted va y habla de esto primero con la ministra de Educación? ¿Usted va y habla de esto con el presidente? ¿O solamente publican las cifras para las personas abierto a todo el mundo? ¿Cómo lo manejan esto internamente en términos de política pública? Bueno, muy interesante, Freddy, tu pregunta. Y sí, nuevamente, llevémonos ese número. En mayo somos 4.9 millones menos de personas que salimos de la ocupación, es decir, que no estamos dentro de la población ocupada. 4.1 millones de personas que salieron de la población ocupada apenas llegaron a tener bachillerato, ¿sí? Y por consiguiente son esas personas las que ganan menos y automáticamente ven reducidos más que proporcionalmente sus ingresos. Son las personas que empiezan a tener más problemas de salud mental en su casa, que empiezan a tener más dificultades de no pagar las facturas. Y el procedimiento a través del cual estas cifras se divulgan es el Código de Buenas Prácticas, y las resoluciones que nosotros sacamos empezando el nuevo gobierno exigen que la tasa de desempleo y los indicadores del mercado laboral solo los puede conocer el presidente con unas horas de antelación. Entonces, normalmente hay una conversación telefónica o personal con el presidente para dar estos resultados, e inmediatamente están estos resultados, automáticamente, si son altamente críticos, se discuten con el ministro de Trabajo, se discuten con el ministro de Hacienda, con el director de Planeación, y en ese caso particular, pues cuando hay unas brechas educativas muy importantes, la ministra de Educación también ha estado al tanto de estos resultados. Entonces, desempleo son algunas horas de antelación. Para el tema de inflación son apenas media hora de inflación, porque es un dato supremamente sensible que afecta a los mercados. Y crecimiento son unas horas más amplias que mercado laboral en materia de anticipación para que el presidente pueda conocer estos datos. Sí, esos son temas que definitivamente tienen que dársele un manejo por la relevancia de los datos y por el impacto que puede tener no solo en la comunidad, sino también en las decisiones gubernamentales. Entonces coincidimos plenamente con ese manejo que el director nos acaba de explicar, pero el DANE también hace
múltiples temas. Entre esos está el censo que se realizó en el 2018 y en el cual Héctor nos tiene una pregunta encaminada por este sendero. Héctor, tienes la palabra. Pues Juan ya hizo la pregunta y quiere hablar de los gatos relevantes. Pero bueno, el tema... Juan Daniel, director del DANE, recalco DANE para que no lo diferencien, que no es de la DIAN. Sí, en el 2018 se realizó el censo y además de la pregunta que todo el mundo quiere saber es cuántos somos. Además de eso, pues se debieron recolectar unos datos adicionales importantes que por lo general la gente no conoce. Realmente, del 2018 el resultado, el director, ¿cuántos somos en esa época y 2 años después? ¿Qué proyección tiene de cuántos somos hoy 2020? ¿Y qué datos importantes que la gente quiere saber que también se salieron del censo? ¿Qué salió de ahí relevante? Y si yo pudiera sumarme a esa pregunta, el peso de los venezolanos en el censo, que fue claro, por supuesto. Imagínense que es poco un trabalenguas, pero yo creo que ya en diferentes escenarios la narrativa quedó clara. El país en 2005 llegó a un resultado en ese momento de estimar la población, ¿sí? Porque no hay censos perfectos. Colombia no es un hato ganadero con el que simplemente uno pasa en helicóptero y va contando las cabezas y dice, tengo tantas cabezas de ganado. Colombia es un país complejo, hay zonas muy remotas, hay problemas de invierno, hay problemas de orden público. En el censo del 2005 se había estimado que Colombia tenía 42.8 millones de habitantes. Y como en un supuesto básico, como si fuera una tina, entra agua, es decir, nace gente, ¿sí? Hay un sifón, muere gente, ¿sí? Y a veces se mete gente a esa piscina, que es la migración. En esos supuestos fundamentales de nacimientos, muertes y migración, Colombia pensó que iba a llegar a tener 50 millones de habitantes en octubre de 2018. El censo se iba a hacer en 2015. ¿Por qué? Porque las proyecciones de población normalmente, bien hechas, aguantan 10 años, porque son unas proyecciones. Es un coeficiente de cuánta gente nace, un coeficiente de cuánta gente muere y un supuesto de qué gente entra a la tina. En 2005 nadie sabía que iba a pasar lo que pasó en Venezuela. Con el régimen político, con la situación económica, nadie tenía previsto la migración venezolana. Pero en 2005, nadie tenía previsto que íbamos a tener una bonanza petrolera y que íbamos a tener a unos gobiernos con billetera, con plata extra de regalías y recursos del presupuesto. ¿Para qué? Para reducir la pobreza, ¿sí? Entonces, en 2005, Colombia no tenía tan claro que iba a tener los recursos para reducir la pobreza entre 2008 y 2018, como lo hizo de forma tan significativa. Y en un país menos pobre, las mujeres son más educadas, trabajan más, tienen menos hijos y los hogares son más pequeños. Sí, eso no es un tema, es un tema duro de decir, pero hay que hablarlo en ese sentido. Y eso llevó a que ese supuesto de tener mujeres más educadas participando en el mercado laboral llevó a que las tasas de fecundidad de Colombia fueran más pequeñas de esos supuestos. Entonces, Colombia nunca iba a llegar a tener 50 millones de habitantes en 2018. Ese acertijo se debió haber resuelto en 2015, pero no hicieron el censo en 2015, tampoco lo hicieron en 2016, tampoco lo hicieron en 2017, y ahí, para cumplir, dijeron, listo, háganlo en el 2018, año electoral, fenómeno de la niña, rebrotes de orden público,
en el Pacífico nariñense, es decir, un año que logísticamente generaba unas dificultades para el censo, y desde 2016 la migración venezolana disparada. Entonces se hace el censo y el censo estima que fuimos 48.258.494 personas en junio del 2018, de las cuales casi en ese censo 980.000 ya eran migrantes venezolanos. Es decir, que si no hubiéramos tenido la migración, incluso hubiéramos sido 47,5 millones o menos. Y es gracias a la migración que hoy, el pasado 30 de junio, superamos los 50 millones de habitantes, ¿sí? Pero si no hubiéramos tenido la migración venezolana, Colombia hubiera tardado casi hasta el 2023 para llegar a tener 50 millones de habitantes. Entonces, la migración venezolana ha tenido un efecto supremamente importante. Ahora, algunos se fueron, nosotros creemos que no son muchos, pero van a volver. Migración Colombia acabó de sacar un estudio diciendo que es probable que todas las personas que se fueron a Venezuela para manejar o escampar, llamemos la pandemia, van a volver con alguien más. Es decir, vuelven ellos y van a traer a otra persona. Y además, este censo de una sociedad menos pobre, con mujeres más inteligentes, con mujeres más trabajadoras, con hogares más pequeños, también llevó a que el enriquecimiento del país relativamente llevara a que el precio de la tierra subiera de forma acelerada. Y eso llevó a que en las grandes ciudades la gente se fuera a los alrededores, ¿sí? Yo uso eso como ejemplo. Le pregunto rápido hacia lo Yamida Amat, rápido. Hoy en día, ya atendiendo todo esto que nos acaba de decir, Bogotá en este momento tiene aproximadamente 7.5 millones de habitantes. Bogotá pensaba, y Peñalosa me daba mucho palo en medios y todo, que me decía, ¿dónde están mis 8 millones? ¿Sí? Mis 8 millones, ¿por qué no aparecen? Pues la diferencia en ese momento, pues el resto están en Madrid, Cundinamarca, ¿no? No en Madrid, España, en Madrid, Cundinamarca. Están en Chía, están en Zipaquirá, están en Punza, en Soacha, ¿sí? Entonces, que se llama el fenómeno de conurbación. Y por eso ese concepto de Bogotá región es supremamente importante, tanto en Bogotá como en Medellín, como en Cartagena, como en Barranquilla, con Soledad, ¿sí? Cartagena con Turbaco, Cali con Candelaria. Entonces, las dinámicas urbanas del país han cambiado de forma significativa en esos últimos 13 años de análisis y llevan a que este censo, por más de que todo el mundo diga, no, pero es que usted mismo dijo que eso tenía problemas. Sí, pero yo mismo los corregí con el equipo del DANE y tenemos la certeza de que las fotos que estamos presentándole al país son muy precisas y sobre todo un fenómeno que Freddy resalta ya varios post-its con un envejecimiento tremendo. Es decir, director, bueno, dale, Laura. Director, es que ya estamos como ya vamos en el programa, vamos alargando el tiempo y tengo un par de preguntas sobre el tema de mujer que nos ha llegado. Una de ellas es frente al desempleo de la mujer, porque vimos que con el COVID, pues la brecha entre hombres y mujeres es grande, pero la pregunta es, ¿venía de antes así o el COVID lo está endureciendo más? Y la segunda pregunta que le tengo es, esta la hace Sebastián Turriago y nos la manda y dice, ¿las interrupciones voluntarias de embarazo cómo se cuantifican? Y si se cuantifican en especial en la posterior a la semana 20 de gestación, nos pregunta. Preguntas tipo Yamita. 30 segundos a los Yamita Mat. Eso es casi como... Listo, ya. Empecemos con las interrupciones voluntarias de embarazo. La última pregunta. Desde 2014-2015, un movimiento de mujeres exigió al Ministerio de Salud que las interrupciones voluntarias de embarazo no fueran
contabilizadas como defunciones fetales, porque se consideraba una doble victimización a las mujeres que tomaban esa decisión. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de funciones fetales, no estamos incorporando a las interrupciones voluntarias de embarazo. Esa estadística vale la pena mirar cómo la vamos a recuperar, y la Comisión Intersectorial de Estadísticas Vitales tiene el desafío para poder establecer cómo vamos a hacer esa contabilización. Entonces, en el caso de las defunciones fetales, nosotros estamos incorporando todas aquellas que suceden hasta todas las semanas de gestación, y el umbral para poder establecer dos categorías fundamentales de defunciones fetales es hasta la semana 22 de gestación. Entonces se toman con estadísticas de cuántas defunciones fetales sucedieron antes de la semana 22 y cuántas después de la semana 22. Esa es una. La segunda pregunta, ¿cuál era? Que era la primera que me habías planteado, Laura. Es sobre el tema del desempleo y mujeres. El desempleo de mujeres, desafortunadamente, como en todo el mundo, siempre las mujeres son más, en la mayoría de los países de América Latina, son más educadas, pero participan menos del mercado laboral y siempre tienen una brecha en Colombia entre 5 o 6 puntos de más de la tasa de desempleo. ¿Qué significa? Si en Colombia la tasa de desempleo de los hombres es 10, la de las mujeres es 15 o 16. El problema es que la brecha en las crisis siempre se estira en contra de las mujeres, y por eso es que ahora estamos hablando de una brecha de casi 8 puntos porcentuales que se suma a la brecha invisible de lo que sucede al interior del hogar, en donde la mujer trabaja 7 horas al día lavando ropa, haciendo oficio, cocinando y revisando las tareas de los niños, y el hombre apenas 3. Entonces hay un desequilibrio muy importante, una brecha de 4 horas que también genera unas dificultades en el marco del COVID-19 invisibles, pero que el DANE está muy comprometido a visibilizar en el marco de esta situación que vivimos en el país. Director y gatos, buenas noches. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, director, muy especial en Colombia, y es que pues para nadie es un secreto que vivimos muchos años de conflicto, y este es un país desde siempre muy enfrentado, por lo que siempre las cifras de seguridad y convivencia, como las que me sopla Gabriel, que pronto se van a publicar, pues siempre son de muy importancia. A mí me gustaría que usted nos contara un poco sobre eso, pero además yo tengo una pregunta que me surge. ¿Qué es eso, de esos conceptos de la cifra oculta, de la no denuncia? Porque aquí yo le escuchaba a Freddy que la impunidad nuestra es del 99%. ¿Qué es eso de la cifra oculta, además de en general de la encuesta? Me gustaría un poco que usted le pudiera explicar a los gatos que ahorita se conectan. Bueno, Humberto, a lo Yamila Mar. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos una operación estadística que se llama la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana. Y nosotros le preguntamos a las personas si ha sido víctima de hurto a personas, de hurto a bienes muebles, de hurto, de extorsión, ¿sí? O de riñas o peleas. Y a esas personas les preguntamos todos los eventos, les decimos si ha sido víctima, pero al mismo tiempo les preguntamos si denuncian o no ante las autoridades, ¿sí? Y la relación es casi de las 3/4 partes de las personas que son víctimas de estos delitos no denuncian, ¿sí? Y es algo que compartimos muchos como ciudadanos. Yo recuerdo que una vez estaba caminando por la 11, en la época de la BlackBerry, me robaron la BlackBerry, fui al CAI que queda en la 11, al lado de la iglesia, y me dijeron, pero usted, ¿por qué estaba hablando por BlackBerry? Sí, porque estaba hablando por BlackBerry en la 11. ¿Sí? Entonces, las personas se sienten doblemente victimizadas cuando van y denuncian y ven una dificultad o ven una cantidad de trámites administrativos para poder establecer lo que venga frente a las autoridades para resolver ese delito. Entonces, el tema de no denuncia, que son unas estadísticas que nosotros compartimos continuamente
específicamente con la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana. Es un elemento fundamental que debe fortalecerse por parte de la institución policial y de los mecanismos de acceso a la justicia para que la gente se sienta tranquila al menos de que denunciar es algo que va a ser útil para resolver, no de pronto el crimen o el daño que uno sufrió, pero para que no vuelva a suceder. Pero eso es un tema que es supremamente alto en el país y que requiere una reflexión no solo de las personas, sino también de las instituciones que acogen ese tipo de denuncias. Director, esto ha parecido como un examen de esos de grado lleno de preparatorio. Pero es que la verdad es que las cifras que maneja el DANE son enormes, las encuestas que ustedes realizan, la importancia de la consolidación estadística, y nos han llegado preguntas del IGAC también relacionadas con el tema del IGAC. En diciembre se expidió el decreto para la consolidación por fin del catastro multipropósito, que era algo que ya se venía cocinando desde hace 2 planes de desarrollo, pero que por fin tiene un decreto. En ese sentido, y antes de concluir el programa, a lo Yamid Amad, ¿cuál es la función del DANE? ¿Cómo se piensan articular con el IGAC? ¿Cómo aporta el DANE en la consolidación del catastro multipropósito, que es una herramienta fundamental para el desarrollo, el conocimiento y la toma de decisiones de política pública en el campo colombiano y no solo? Bueno, el DANE y el IGAC somos 2 hijos, es decir, somos hermanos de un sector del gobierno nacional que se llama el sector de información estadística. Y el gran logro que nosotros hemos planteado es, si ustedes hicieran la encuesta que le hicieron a la gente que no, el 65% no cree en las cifras del DANE, y les dijeran, díganme un sinónimo de catastro, todo el mundo dice impuestos, predial, impuestos, ¿sí? Pero la gente no entiende que el catastro es información que se ve de forma distinta a la información que nosotros producimos cuando hablamos de inflación, hablamos de desempleo. Entonces, lograr que el gobierno generara unidad frente a que el catastro multipropósito es información, pues ha llevado a que nosotros podamos apalancar esta política de forma muy significativa, también con el apoyo de un crédito, 2 créditos de $150 millones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a permitir actualizar el 65% de la información catastral del país, para que con esa información sepamos propiedad, sepamos actividad económica, pero al mismo tiempo promovamos la formalización de la propiedad rural, que es un elemento muy importante en el cierre de brechas entre la zona rural y la zona urbana del país. Es un tema supremamente significativo para el país, es de esas apuestas invisibles que pueden transformar la sociedad a punta de información. Es reconocer qué tenemos, qué hacemos, ya no solo en el mercado laboral, sino también en la tierra, en la propiedad y en todos los rincones del país. Y lo que usted dice es muy importante antes de ir al Cazapopulistas, porque el trabajo que se ha venido haciendo es un trabajo, no solo es una cifra silenciosa, sino que ha sido un trabajo muy silencioso, y que el país necesitaría ver el compromiso de la directora del IGAC, Olga Lucía, el trabajo que han hecho ustedes desde el DANE. Son de las buenas noticias que desafortunadamente por todo el tema de la pandemia, porque la agenda pública está ocupada con otros temas, no se ha logrado visibilizar, pero mucho del atraso de este país y mucha de la esperanza que se le tiene al agro está puesta justamente en que efectivamente el catastro multipropósito, esa articulación institucional como la que usted está mencionando, el DANE, el IGAC, y ese trabajo como hermanitos entre usted y la directora Olga Lucía, ojalá que verdaderamente logre consolidar ese gran primer instrumento para el desarrollo de Colombia. Y lo vamos a lograr. Ella es la ejecutora número 1. Y vea, aquí nos están diciendo. La otra semana la tenemos de invitada a la directora del IGAC.
Y deberíamos tenerlo usted también, porque aquí nos dicen que Álvaro Angulo nos dice que hay que repetir invitado, Oiga, que usted es un sí. excelente invitado. Mejor dicho, aquí le han echado flores, director. A más no Bueno, poder. ya tienen otro gato, ya tienen otro gato. Oigan, Gato estadístico. Quedó Juan Gatiel Oviedo. Ya quedó Juan Gatiel Oviedo. Juan Gatiel. Juan Gatiel Oviedo. Como Oigan, un gato, nuevo imitador el que tengo que se llama Juan Gomelo Viejo. Oigan, pero como al director le gustan los gatos, les doy el dato. Esta es la primera vez que varios gatos nos dicen que repitamos invitado. O sea, la sensación de hoy. Bueno, no, muchísimas gracias. Juan. No, director. No, gracias a usted. Casa Populista. Total. Bueno, queremos contarle a nuestro director que todas las noches tenemos el Casa Populistas. Aquí siempre premiamos, el país nos da siempre grandes experiencias para premiar a ciertos personajes. Entonces, Laura, por favor, cuéntanos quién es el Casa Populista del día de hoy. Bueno, gatos, el casapopulista del día de hoy se lo vamos a dar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Por favor, para la alcaldesa, un aplauso, porque fue la merecedora del premio el día de hoy. ¿Por qué? Porque se arrebató el día de ayer o en estos días a decir que el gobierno nacional le había dado unos ventiladores que estaban dañados y que no funcionaban. Y hoy salió Luis Guillermo Plata a decirle que no, que lo que faltaba era calibrarlos y la hizo quedar muy mal. Entonces, alcaldesa, por favor, estamos pidiendo calidad en el ejercicio político. Una cosa es comunicar por Twitter y otra muy diferente es gobernar por Twitter. En estos momentos en que estamos en crisis, los ciudadanos no necesitan estar más en incertidumbre, todo lo contrario, hay que darles seguridad y decirle a la gente que estamos bien, que vamos para adelante y que las cosas van a salir adelante. Pero para esto, además, podía haber hecho una llamada. No bastaba hacer una llamada, no poner un trino y poner a toda la gente a pelear y adicionalmente a desgastar el debate sobre el COVID. Alcaldesa, creo que así no son las cosas, aquí la apreciamos mucho, pero hoy usted se gana el gato por haber hecho esto tan mal. Gato de oro. Privilegia su imagen, su reputación por sobre el interés público. Así es, Juanito. Totalmente. Pero hizo Bueno, hizo el oso, perdón. Total. Exacto, es que las redes sociales tienen que manejarse con mucha responsabilidad y sobre todo cuando uno tiene estas posiciones para tomar decisiones. Pero bueno, también tenemos una pregunta habitual que es de sí o no. Voy a dejar a nuestro invitado para que la responda de última, aunque sabemos la respuesta, para que nos haga una editorial pequeña, más bien de cierre. Yo quisiera preguntarles a los gatos rápidamente, después de esta conversación tan amena y tan productiva que hemos tenido, ¿los datos del DANE les producen confianza, sí o no? Gabo. A mí sí me producen mucha confianza. He trabajado con los datos del DANE en todo mi ejercicio como funcionario público y son un instrumento fundamental para la toma de decisiones de política pública. Nata. Oigan, yo les voy a decir una cosa y es que a mí me da confianza Juan Daniel Oviedo, entonces creo que lo está haciendo muy bien. Sí, hoy me sacó el sticker, ya, me lo sacó. Pero, oigan, me da confianza, creo que está haciendo un trabajo fantástico. De una vez lo digo antes de que vayamos a terminar, lo admiro. Me parece que ha llevado por muy buen camino al DANE y se está recuperando la confianza en esta entidad. Gracias, Nata. Freddy. Sí, yo confío en el trabajo del DANE. El trabajo del DANE históricamente siempre ha venido publicando los datos. Es una de las pocas entidades del gobierno que no se confunde con sus propias estadísticas y que saca estadísticas consistentemente y que además son juiciosos. Y esto de una vez lo quiero felicitar porque el tema de datos abiertos es clave y es mantener los datos abiertos en el gobierno es fundamental y hay entidades que no tienen datos abiertos y es una embarrada. Yo soy un usuario frecuente de las estadísticas del gobierno, constante, y necesitamos que los datos abiertos funcionen. Laura. No, yo creo en las estadísticas del DANE y además creo en las instituciones y creo que hay que darle siempre la oportunidad a las instituciones. No hay nada más peligroso que esa
esa falta de credibilidad en ellas porque nos genera una inestabilidad democrática. Diana. Yo, desde mi punto personal, creo y admiro también, al igual que Nati, al director del DANE, pero adicionalmente también, además de lo que yo crea, qué bueno sería también que esas estadísticas y todo fueran rápidas, tenidas en cuenta para realmente tomar decisiones y acciones. Creo que Juan se congeló. Está, tiene un delay. Humberto, dale. Yo sí creo desde siempre en el DANE, pero Natalia tocó una cosa muy importante y es que le da confianza al funcionario. Necesitamos más liderazgo público. A mí también me da confianza Juan Daniel Oviedo. Y hombre, una pequeña cuña, es que es de la Universidad del Rosario, entonces no podía ser de otra manera. Héctor está como congelado, pero ahí está. No, ahí va. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí confío en el DANE, confío mucho en el director, sin ser lamberico, pues esa es la realidad. Y quedó pendiente la pregunta de la tía Gertrudis que le mandó al doctor Juan Daniel. Será otro día entonces. Como lo vamos a tener aquí próximamente otra vez, lo vamos a repetir como invitado, va a tocar, la audiencia lo clama. Oiga, doctor Juan Daniel, pero yo sí le tengo una cifra. Este es en el programa donde más lambericas han pelado el cobre. Hoy Son todos unos lambones, mojigatos. Sí. Estaba en el 10% y hoy fue el 100%. No. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Pero falta la respuesta del director a la pregunta del día. No, pero eso es un obvio, Bobis. O sea, ¿cómo no confiar en el DANE? Creo que es de esas sorpresas que me ha traído la vida. Nunca me imaginé ser director del DANE, nunca me imaginé. Ustedes saben, lo ven en mi hoja de vida, iba por otro lado. Pero me dieron esa oportunidad. Es la primera vez que estoy al mando de una entidad del sector público y ha sido como muy estimulante darme cuenta que quiero darlo todo para lograr que esto avance y sobre todo eso que ustedes están señalando, que la gente confíe, porque al país le puede ir mejor si en vez de estar diciendo, no, pero es que él le maquilla los datos al presidente y no, es que él se equivoca, en vez de empezar a analizar los datos, desmenuzarlos, evaluarlos y construir buenas políticas para solucionar los problemas del país. Venga, pero entonces la pregunta tiene que ser, antes de ser director del DANE, ¿confiaba en los datos del DANE? Claro que sí, era usuario. Yo era profesor del Rosario, consultor, y tenía que usar los datos del DANE para todos los elementos. ¿Y le suena a director volver al Rosario, no sé, de rector? Se pusieron muy rosaritas en esa sala. Chiva. Director, estamos pasados de 4 minutos, Natalia ya nos va a despedir. En el Rosario es la única parte donde al rector lo eligen y lo invitan. Esperemos a ver qué pasa. Buen dato. Antes de que Nati se despida y para picarle la lengua y para que vuelva acá, yo le tengo un dato. El DANE hizo una encuesta que fue la encuesta más grande a nivel mundial y es la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas que duplicó la encuesta que le seguía en Estados Unidos. Hicimos 40,000 encuestas en la encuesta de calidad de vida. Es reconocida por la OCDE y le quiero decir que se va a retomar. Tiene que retomar y la van a retomar en la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana, así que muy buenas noticias también para el sector justicia por parte del DANE. Y hay que volverlo a traer cuando tengamos esos resultados. Va a volver, oigan. Director Juan Gatiel. Juan Gatiel. Me cuento una cosa y es que antes de ya despedir, ya que se nos alargó esta vaina, la tía Magola, que es prima de la tía Gertrudis, nos dice que le gusta mucho el look del director del DANE. Ya, ahí les dejo el dato, ese es otro dato.
Yo creo que la tía Gatola es tía mía también. Vamos a ver el look la próxima vez que nos veamos. Por favor. Bueno, director, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta sala de los mismos gatos es su sala. Esperamos poderlo tener de nuevo con nosotros para hablar más temas que le encanta a la gente y que le encanta a los mismos gatos. Gatos, ustedes, los que están conectados, gracias por acompañarnos todas las noches, los queremos. Mañana tenemos un nuevo invitado, un nuevo tema que les va a encantar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, somos los mismos gatos, y por supuesto a nuestros amigos de la línea del medio que siempre están con nosotros todos los miércoles brindándonos su plataforma para poder seguir creciendo. A ellos gracias, a Laura Gil también por darnos ese voto de confianza, los queremos y recuerden que nosotros somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Chao. Chao.